Gracias, amigos. Y hablando de Trump, vamos a analizar las perspectivas con Rolando Colchal, su retrospectiva financiera. ¿Cómo estás, querido Rolando? Un gusto recibirte aquí en el estudio nuevamente. Buenos días, muy bien, Jorge, muchas gracias. Qué muy bueno. buenos días, amigas y amigos, qué gusto nuevamente. Ahora platicando desde el estudio de Disyuntiva Eso TV. está excelente. Bueno, pues precisamente platicando de Trump, vamos a analizar sus fuerzas y debilidades con objeto de poder enfrentarlo de la mejor manera posible. El futuro presidente de México va a tener muchísimos retos. Incremento de la pobreza, que se traduce en inseguridad, impunidad, corrupción, millones de mexicanos que están deportando, que van a dejar sus fuentes de ingreso para llegar a un país donde las condiciones económicas están muy diferentes. Pero a pesar de todo eso, México tiene que enfrentar a un presidente que nos odia, con el país con el que realizamos el 87% de nuestro comercio internacional. Sin embargo, de veras siento que no hay por qué preocuparnos si es que se maneja en forma estratégica la situación y la política ante Trump. ¿Qué fuerzas tiene Trump? Es un empresario pero enfocado en los servicios. La prueba de que es empresario es de que está analizando y tratando de revertir el saldo en cuenta corriente, que es lo más importante. Los anteriores presidentes de Estados Unidos y muchos presidentes del mundo para nada se dan cuenta de eso, se dedican a giras, eventos, discursos, pero lo importante de un país son sus ingresos que sean mayores a sus gastos. Entonces Trump está analizando los países con los que tiene mayor déficit, que son China y México, y entonces está negociando. Sea como sea, es una persona que se preocupa por sus compatriotas. Prueba de ello es que busca que sus empresas sean más competitivas, ya le redujo impuestos, está creando aranceles para protegerlos en el comercio internacional. ¿Qué debilidades tiene Trump? Pues de que políticamente y lo que es la alta política, pues cero, o sea, no lo sabe manejar. Es muy estomacal, es un presidente racista que fácilmente pierde la cabeza y dice cosas que seguramente después se arrepiente de lo que dice. Pero una cosa bien importante de Trump es que es un presidente enfocado a los servicios. Déjenme platicarles un poquito y hacerles un panorama de lo que es la guerra comercial que se está llevando entre todos los países del mundo. Ya he comentado que hay dos dimensiones, pero también hay dos tipos de empresas. Hay empresas que son la industria, que se dedican a la transformación de bienes y servicios. Yo, por ejemplo, este reloj puedo ir a China, lo fabrico desde China, me sale muy económico y lo puedo vender en otras partes del mundo a un precio muy adecuado. ¿Cómo le hace China? Pues ya lo he comentado. Les voy a poner el ejemplo de una empresa que me tocó recibir cuando trabajaba en Televisa, que necesitábamos divisas. Esa empresa se llamaba ERSA, Exportaciones y Representaciones. En tiempos del vendedor, perdía, por eso la vendieron. Cuando pasó a Televisa, con los mismos trabajadores, las mismas instalaciones, el mismo mercado, fue una empresa muy rentable. ¿Por qué? Porque cuando estaba en manos del vendedor, el tipo de cambio era 25 pesos por dólar. Cuando pasó a Televisa, el tipo de cambio era 150 pesos por dólar. Con eso se logró reducir los bienes y servicios en el extranjero a la mitad, se mejoró la calidad y la rentabilidad era muy alta. Ahorita lo que está pasando en el mundo es que lo importante es el lugar donde se produce. Y es la razón por la cual la industria está desapareciendo en el mundo, porque muchas empresas o están quebrando o se están yendo a producir a China. Otro ejemplo es la Focus de la Ford. Lo amenazó Trump, iba a establecerse en San Luis Potosí, le empezó a amenazar, le dijo que le iban a imponer sanciones,
Se fue a Estados Unidos, pero hizo cuentas y dijo, bueno, pues a pesar de las sanciones, me conviene más producir en China. Y se cambió a China. Ahora, hay otro tipo de empresas, las de servicios. Por ejemplo, los servicios turísticos. Yo voy y pongo un hotel en Acapulco, que es donde está la experiencia de Trump. Entonces, yo tengo que contratar a los trabajadores de la localidad. Tengo que pagarles en base a los sueldos que me establece la ley. Tengo que cubrir los impuestos. Tengo que comprar los insumos en el lugar. Ni modo que compre mis frutas y verduras en China y me los traiga a Acapulco para producirlos y para venderlos. Tengo que comprar y producir en la localidad. Eso que ocasiona que China y la India son competitivos produciendo desde su país, pero fuera de su país no lo son. Entonces ahí las fuerzas se equilibran. Entonces, lógicamente el problema de Trump es de que no entiende la globalización y está haciendo acciones por las cuales se va a equivocar, porque lo más conveniente, si pensara un poquito en la globalización, es de que los Estados Unidos, como le he comentado, es el país más vulnerable del mundo. ¿Por qué? Porque el dólar siempre es un dólar y no se puede devaluar. Eso que origina que cualquier país, si devalúa su moneda, sus productos son más baratos independientemente de los aranceles que nos pongan los Estados Unidos. Esa es una debilidad grandísima de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que debería hacer si fuera inteligente? Pues allegarse de aliados, cosa que lo que ha hecho es echarse enemigos a países que fueron aliados durante miles de años, ahora son sus enemigos, es enemigo de todo. Entonces, en lugar de aliarse, de buscar al Fondo Monetario Internacional y a través del OMC establecer reglas para que los precios a nivel internacional se regulan y no haya las desigualdades que existen actualmente, se está peleando con todo el mundo y piensa que el mundo de los negocios es igual que los servicios, pero la empresa y la industria está desapareciendo precisamente porque China puede ofrecer productos y servicios a un precio mucho más bajo. México requiere un presidente que tenga visión y que tenga inteligencia. El primer problema de México es de que no es lógico que la economía no pueda tener acceso al presidente. Tenemos un país donde el Banco de México maneja la economía en base a la oferta y la demanda, donde todo está cambiando en forma constante todos los días, cuando debe de haber estabilidad. Por ejemplo, Deng Xiaoping decía cuando tomó la presidencia, dice, debido a los tremendos problemas económicos de China, la prioridad es la estabilidad. Entonces, ¿cómo podemos generar confianza en el extranjero si nuestros precios están cambiando constantemente? Mire, si vemos la primera gráfica, o el primer cuadro, es un anuncio en el Financiero. En ese mencionan que durante el trimestre del mes de abril, México tuvo un déficit en su balanza comercial de, no alcanzo a ver, 289 millones de pesos. De dólares, perdón. Lo cual difiere contra el superávit que tuvo en abril de 2017, que fue de 900 millones de dólares. Vean la diferencia. Por un lado, tengo utilidad de 900 millones de dólares y al año tengo pérdida de 289 millones de dólares. Si vemos la siguiente gráfica, eso ya también lo comenté, es de que cuando entró Trump a la presidencia, se devaluó el peso hasta 22 pesos. Eso nos abarató tremendamente ante el extranjero. La inflación no se movió, o sea, desde mi punto de vista, debí haber mantenido estable o controlar mis precios a nivel internacional, pero vean lo que pasó. Pero eso pasa en todo el mundo, o sea, todos los gobiernos, todos los expertos piensan que una moneda fuerte es signo de poderío. Pero el tipo de cambio es un regulador de la inflación y es una herramienta poderosísima para regular mis precios en la dimensión de la globalización.
Vea lo que pasó. Les comentaba que en el último cuatrimestre del 2017 y el primer cuatrimestre del 2018 las empresas habían sentido ese efecto de encarecimiento. Inclusive Carlos Slim comentó que sus empresas les ha ido mal en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿yo cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo apostar en un país cuyos precios y mis productos un día soy competitivo y al otro día no lo soy? Yo creo que en el caso de Trump, se nos podrá poner aranceles, nos podrá poner una serie de barreras, nos podemos salir del Tratado de Libre Comercio, pero México tiene un arma poderosísima, que es el manejo en forma inteligente del tipo de cambio. Y acuérdense de China, a pesar de los aranceles de Trump, a la Focus o a la Ford le convenió más irse a producir desde China. No digo que sea en un mes o en 2 meses, sino gradualmente ir manejando el tipo de cambio de tal forma que nuestros productos sean cada día más baratos. Inclusive les presentaba un cuadro de que si se devalúa el peso, cuál es nuestro valor y nuestra sobrevaluación y subvaluación con relación a Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, China, para tener la subvaluación de China, nuestro tipo de cambio debe ser 40 pesos. Lógicamente es mucha diferencia, pero a través del tiempo se puede lograr. Ahora, usted, si los precios de China son igual de baratos que México, ¿dónde invertiría? Invertir en China significa invertir a miles de kilómetros de cualquier país en un idioma muy difícil de entender, claro, con una ideología y reglas totalmente diferentes. Además, el gobierno chino dice, a ver, ¿tú quieres poner tu fábrica? Te doy permiso, pero dame tus patentes, tus investigaciones, tus derechos de marca. Mientras que si fuera en México, aunque no fuéramos tan baratos como China, y se promociona adecuadamente la posición estratégica de México, México sería una potencia. Hay un mercado, me acuerdo cuando vivía el señor Azcárraga, él decía que América Latina es un mercado virgen, porque los mercados europeos y asiáticos son mercados que ya están muy saturados. Son mercados que ahorita nadie está volteando a ver. México es el puente entre América Latina y América del Norte. Claro. Entonces, si tuviéramos un presidente con un poquito de visión, buscando la estabilidad que es prioritaria, podía lograr que México fuera una potencia económica. Yo admiro mucho a Deng Xiaoping, inclusive tenía varios puntos importantes que hace rato platicábamos. Dice, hay que tener la cabeza o la mente clara para observar, es bien importante observar. Hay que mantener la compostura al reaccionar. Hay que ocultar nuestras capacidades, nunca hay que tomar la delantera, pararse firmemente y ser capaces de lograr algo en la vida. Esto es lo que decía Deng Xiaoping y con ello termino mi plática. Muy bien, querido Rolando. Aquí lo único que preocupa es que en relación al tipo de cambio, pues hay mucha interrelación, ¿no? en nuestros hábitos de consumo con el dólar. Y una devaluación pues, siempre nos pega en el bolsillo directamente al consumidor mexicano. En el tema, por ejemplo, de las gasolinas, ¿no? Que ya ves que sube el dólar y como la gasolina viene comprada en dólares, pues sí, ahorita está por arriba de los 20 pesos, suben productos de consumo, que quizá podríamos irnos al fondo del asunto y empezar a cambiar muchos hábitos de consumo para obtener más productos mexicanos y ponerlos más en el mercado que productos estadounidenses o de algunas otras partes del mundo, que uno va al súper y cada semana o cada 15 días ya cuestan distinto por precisamente las presiones que enfrenta el tipo de cambio, ¿no? Entonces es un poco como el régimen político, hay que cambiar todo antes de tomar medidas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, tipo, ¿no? Pero recordando lo que dice Deng Xiaoping, la estabilidad es esencial. No debería de haber devaluaciones si se pudiera manejar el tipo de cambio en forma adecuada. Muy fácil, yo tengo una inflación del 5%, si devalúa el 7% ya me abaraté. Empezando que todos los países tienen inflación, entonces me voy abaratando. Otro 5% de inflación, devalúa el 7%. De tal forma que ya sí nunca voy a tener devaluaciones. ¿Por qué son las devaluaciones? Y yo lo puedo demostrar y soportado con cifras.
porque por querer mantener una moneda fuerte, los precios a nivel internacional se van subiendo. Llegan a tal grado que las divisas se salen porque la gente compra donde está barato, claro, y los de fuera venden donde se vende caro. Y entonces se les acaban las divisas, vienen las devaluaciones, vienen los quebrantos, las pérdidas de empresas, de fuentes de empleo, y aunque no lo crean, poco a poco otra vez se empieza a recuperar la economía. Lo que sería doloroso sería ese inter, ¿no? Pero los gobernantes no, espérate, Fran, no aumentes sueldos. Ese inter en de la devaluación y el ir compensando, ¿no? Con devaluaciones, las inflaciones, ese inter es el que paga finalmente el pato, el consumidor de a pie, ¿no? Lo que está cambiando el mundo son los precios. No hay ninguna universidad, ningún gobierno, ninguna empresa que mida cómo se comportan los precios a nivel global, qué país se va encareciendo, qué país se va abaratando. Precisamente por eso escribí mi primer libro, porque me dio mucha tristeza que grupos muy importantes perdieron todo su patrimonio, porque vino una devaluación y ellos apostaron a que la economía mexicana iba muy bien y no se dieron cuenta que la economía estaba en grave problema para sufrir una devaluación. Entonces, las devaluaciones se pueden prever, se pueden conocer, pero para eso hay que manejar y hacer un comparativo de precios a nivel internacional. Eso deberían enseñarlo en las universidades, en las carreras de contabilidad, los institutos que rigen y sacan reglas deberían de medir los precios a nivel internacional, no lo hacen. Nada más que aquí se presta, como ocurrió en el 87, ¿no?, a la especulación y a que pues, quienes tienen compran dólares cuando vienen las devaluaciones, ¿no? Porque pues, aprovechan la información privilegiada. Pero si tú mantienes estables tus precios, no se te va a devaluar nunca la moneda. La moneda se devalúa porque se encarecen mucho. Todas las divisas se salen. El ejemplo que pongo de los tinacos, el agua hacia dónde fluye, a las partes más bajas. Entonces el país que eleva sus precios, automáticamente sus divisas, es como el agua, se va hacia los países que están más abajo. Claro. China y la India lo único que hicieron fue bajar sus tinacos y decir, gracias Dios mío, que vengan a nosotros todo el dinero del mundo a nuestro reino. Pero es cosa de ir manejando y controlando y conociendo los precios. Muy complicado para cualquiera de los que están ahorita nominados. Bueno, a lo mejor el señor Meade tiene más idea, ¿no? De todos. Yo no creo. ¿Tampoco le crees? No, yo tampoco le creo a él. ¿Tampoco crees que tenga la capacidad de ver esto? No, sí tiene la capacidad, pero lo malo que está en un grupo político muy corrupto que tiene que guardar. O sea, es una persona capaz, es una persona preparada, es inteligente, pero lo que no confío es el partido de donde proviene. Pero está difícil, o sea, donde quiera que uno voltea. Y los otros menos, ¿no? Sí, exacto. En fin, el Bronco. Gracias, querido Rolando. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias por su participación y su interés. Vamos a hacer un corte y continuar.